Cordial saludo, profesora. A continuación vamos a presentar el pensamiento político clásico, el cual extrajimos tres ideas directamente del video y del texto que pues teníamos allí en el campus virtual. Nuestro trabajo está realizado por Karen Slendy Suárez, Michelle Mariela Carrillo y quien le habla, Angie Juliet Ramírez. Bueno, hicimos pues como un índice, una breve introducción. El primer tema a tratar o la primera idea principal es la democracia, el derecho romano, que es la segunda idea principal, y por último la educación, finalmente pues una conclusión muy corta de lo que pues de todo lo que pudimos como rescatar del texto y de los videos. Sí, entonces, bueno, tenemos que pues a raíz de las civilizaciones griegas y romanas surgieron varias ideas en los ámbitos de la filosofía, el derecho, la política, entre otras ramas o ciencias que pues han venido forjándose gracias a todas estas civilizaciones y han tomado cada vez más fuerza de acuerdo pues a la época eh, que van traspasando. ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a resaltar tres de estas ideas que afectan directamente el ámbito filosófico jurídico y que hoy en día pues todavía evidenciamos estas ideas en Colombia principalmente. Bueno, la primera idea es la democracia, sabiendo de antemano que demos corresponde a pueblo y kratos hablamos de poder. Entonces, básicamente la democracia es el poder que tiene el pueblo y ya pues basándonos un poquito más en la antigüedad, surgió directamente en Atenas, que es considerada la cuna de la democracia. Allí surgió todo el sistema político como tal de la misma y usaron mucho el ostracismo que pues se encargaba o digamos tenía mucho que ver con que estaban en contra de todo lo que se les hacía insoportable para su poder. Sí, habían muchas personas que abusaban del poder que tenían, entonces pues esto era muy odiado en esa época y no se toleraba. Entonces, a raíz de esto surgió la democracia, sí, que ya el poder lo tiene la mayoría, lo tiene el pueblo y no una sola persona. Sí, entonces cuando sucedía eh, estas situaciones, se despojaban de sus honores y de su superioridad a aquellas personas que abusaban del poder. Asimismo, en Atenas se contaba con un senado donde se discutían todos los problemas del Estado, vigilaban el cumplimiento de las leyes e investigaban y fallaban delitos frente al Estado. Sí, entonces un poco de esto pues hay hoy en día, que es el tema del Senado también directamente, pues digamos corresponde o tiene eh, el mismo nombre y básicamente las mismas funciones o en principio esas mismas funciones. Actualmente vivimos en un país que goza de democracia, muchas veces no como quisiéramos, pero sí tiene la idea y pues en su posición la idea es esa, ¿no? Que sea democrático el país, las votaciones y el tema de elecciones de políticos, Congreso, Senado, presidentes, alcaldes, en fin, sí, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, incluyendo también el tema de las juntas de acción comunal, todo esto se hace por medio de votos, todo por medio de la democracia, sí, entonces por medio también de ciertos voceros de directamente del pueblo. Entonces, desde la Carta de 1991 se pasó de la democracia representativa a la democracia participativa. Ya ahí se entraron más, pues nos adentramos un poco más el pueblo en el tema de la democracia. Esto implicó que los administrativos no se limitan a votar cada cierto tiempo, sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de
Buenas noches, compañeras. Buenas noches, profesora. La segunda idea del video y de la lectura es el derecho romano. El derecho romano al ordenamiento jurídico que rige la sociedad de la antigua Roma desde su función en el año 753 a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo, aunque permaneció en uso en el Imperio Romano Oriental hasta 1453. El derecho romano se divide en el derecho antiguo o consuetudinario y derecho clásico. Durante la vigencia del primero, la costumbre constituida primordialmente por aquello que en la actualidad denominamos principios generales del derecho, sobre la ley escrita, y dentro del periodo clásico ocurrió lo contrario. En la actualidad se ve el derecho romano o el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario hace referencia a la norma jurídica cuya fuente es la costumbre, un conjunto de comportamientos que se repiten en el tiempo, en el lugar, y se convierte en una práctica obligada que se aplica cuando no existe una norma escrita. También podemos identificarlo en algunos vestigios de las ideas romanas en ciertas costumbres colombianas. La familia, como un núcleo fundamental de la sociedad, es un valor profundamente arraigado en la cultura colombiana y reconocida en la Constitución política, y tiene sus raíces en la concepción romana de la familia como unidad básica de la organización social. Ya. Buenas noches, compañeras y profesora. Bueno, la tarea que yo tomé es la educación, pues trayendo la colación desde la antigua Grecia y desde Roma, trayendo la colación pues a lo que estamos ahorita viviendo en la actualidad. Entonces aquí, a diferencia de lo que ocurre hoy, no existía en Grecia un sistema educativo propiamente dicho organizado y reglado por el Estado. En Atenas, no obstante, existían escuelas, al menos desde la época de Zenón, aunque eran privadas, por lo que los padres debían abonar una cierta cantidad de dinero para la formación de sus hijos. Tampoco era igual la educación de los niños y niñas. Estos recibían una formación muy elemental, dedicándose sobre todo a aprender en el hogar bajo la dirección de la madre todas las tareas que luego tendrían que desempeñar como mujeres casadas. Entonces, si lo traemos a esta colación, pues bueno, inicialmente desde la educación, pues yo lo traigo como que pues no debería solamente existir colegios privados, ya que pues también esta nos quita como algunos beneficios o derechos. Es decir, como solamente se podía pues estudiar algo, le daban como ese privilegio a los hombres y tenían que trabajar, cosa que no es justo, porque pues las mujeres también desde un inicio debíamos de tener los derechos de poder estudiar, salir adelante y progresar pues para tener un mejor futuro y no vivir en la esclavitud del hogar. Aunque muchas mujeres lo ven bien, pues no es así, porque pues debe uno siempre tratar como de superarse, pero pues como solamente brindaban la educación pagándola o siendo en instituciones privadas, pues ahí donde le quitaban como el derecho o los privilegios a las mujeres. Por otra parte, pues entonces veíamos la ausencia de enseñanzas, pues esto también era para los niños, solamente se podía desde los niños, desde los 7 años, eran los únicos que podían recibir. A partir de los 7 a los 2 años, ahorita podemos ver que pues, le brindan la facilidad a las madres, cabezas de familia, como que los niños vayan a la educación, y lo podemos traer a la actualidad como que podemos recibir educación pública desde muy temprana edad, o sea, desde los 2 años, o también tenemos jardines que son desde los 0.
Ahora pues tenemos los jardines que nos brindan una facilidad como a las madres o a las familias donde pues los niños pueden recibir educación desde los 0 años, por lo menos aquí, desde los 0 meses, perdón, por lo menos aquí en Colombia o bueno, principalmente en la ciudad, tenemos ágoras que brinda la alcaldía o que brinda el Estado para que pues los niños reciban como sus cuidados básicos de la infancia y aparte de eso también les enseñan desde esa edad o desde esa etapa educación básica, por lo menos los números, los colores, las bocas. Entonces así ellos no hacen retroceso y tienen como igualdad en los derechos a las mujeres y a los hombres. En las etapas de la educación, bueno, la ausencia de enseñanza reglada no impide que podamos hablar de una serie de etapas en la formación del hombre griego. Hasta los 7 años, el niño permanecía en casa bajo cuidado de la madre o de una esclava niñera de las que aprendían mitos, leyendas y diversas en la educación. La intervención del hombre era muy limitada, pues esta se consideraba tarea propia de mujeres entre los 7 y los 12 años. Tenía lugar lo que podríamos llamar enseñanza elemental. Lo que pues yo les explicaba que lo que podemos recibir ahorita desde los 0 meses en una ágora que pues nos brindan educación y pues nos ayudan como madres y como mujeres. La enseñanza en Roma. Roma en su origen no fue sino una agrupación de ideas de campesinos. Este carácter de vinculación a la tierra había podido ser eliminado por la influencia etrusca que hizo de Roma una ciudad, pero la expulsión de los reyes y el establecimiento de la república significó la victoria de la aristocracia rural sobre los elementos urbanos. La educación, pues, durante el periodo monárquico y una gran parte del periodo republicano descansa en la noción fundamental del respeto a la costumbre tradicional, la familia basada en la autoridad del padre de familia y el respeto de la madre. Es el organismo que educa al niño. Y bueno, la repercusión, el sistema educativo clásico se mantiene hasta el final del imperio y pervive en la educación de la escolástica medieval. Podríamos decir que en buena medida, pese a las grandes diferencias, es aún la base de nuestro sistema educativo, en recuerdo de Marco Porcio Catón, que preparó un librito para enseñar a leer a sus hijos. El método para enseñar a leer a los niños se ha llamado hasta no hace mucho tiempo Catón. El trivio y el trivio y el cuatrivio constituyeron durante mucho tiempo el conjunto de materias de la educación superior. Listo, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Ya para concluir, pues hacemos como una breve recopilación de todo, y es que gracias a todas estas actitudes, situaciones, momentos, vivencias que surgieron de las civilizaciones antiguas, las cuales estamos mencionando ahorita, hoy en día tenemos un sistema político, una jerarquía política, y nos ha ayudado mucho en el tema del derecho, ¿sí? De pronto ha sido sacrificio de personas, incluso con su propia vida, para que hoy en día tengamos ya como una constitución política ya un poco más centrada y en defensa de todos los derechos humanos. Entonces, gracias a todo esto, y pues con esas 3 ideas que mencionamos, resaltando la democracia, resaltando el derecho consuetudinario y la educación, pues vemos que han sido grandes aportes que se han mantenido y pues han tomado fuerza cada vez más. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.